mejores recuerdos en una pequeña lista. Hola amigos, bienvenidos a 10. ¿Sabía usted que a lo largo de los tiempos mucha más gente ha muerto en tierra que en el aire? Sí, hoy vamos a hablar acerca de las peores tragedias aéreas de la historia. Empecemos de una vez con el programa de hoy. 3000. No tenemos oxígeno. Alarma de proximidad de terreno. Aeroperú 603. ¡Estamos impactando en agua! Casi la mayoría de personas tiene cierto temor a abordar un avión. Aunque un accidente aéreo es menos frecuente que uno terrestre, la posibilidad de caer desde tanta altura genera un estrés irrepetible. Según el último reporte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, en el 2011 la tasa de accidentes aéreos fue de 0.37. Esto significa que hubo un accidente por cada 2.700.000 vuelos. Es obvio que volar en avión es una de las formas más seguras de viajar. Muchas son las causas que provocan una tragedia aérea. Pueden ser fallas técnicas, errores en la tripulación, las condiciones climáticas adversas o fallas de orientación desde una torre de control. La mayoría de los casos cuando ocurre un accidente aéreo es porque el piloto, con el copiloto, la tripulación, el personal de mecánicos, en fin, alguien cometió un error que fue llevando a otro y a otro y a otro. En el Perú son varias las catástrofes aéreas que han ocurrido. Los primeros registros datan de 1962. Ese año la compañía Fawcett fue protagonista de 2 siniestros con 25 muertos en total. 4 accidentes más ocurrieron entre 1967 y 1996, siendo este último el mayor desastre en cielo nacional. Aún en la memoria de muchos están las terribles imágenes del Boeing 737 que se estrelló contra un cerro cercano al aeropuerto de Arequipa. Una falla en el altímetro y la densa niebla provocó la muerte de 123 personas. Fawcett cerró en 1999. Entre los accidentes más recordados de los últimos años hay 2 vuelos de TANS. Uno fue en enero del 2003 cuando el vuelo 222 procedente de Chiclayo se estrelló contra el Cerro Coloque en Chachapoyas. Y otro en agosto del 2005 cuando un avión con 92 pasajeros y 8 tripulantes tuvo un aterrizaje forzoso en el kilómetro 7 de la carretera Basadre en Pucallpa. Ese día hubo 40 muertos y 58 sobrevivientes. Hubo otros accidentes en la historia de la Fuerza Aérea del Perú, siendo el año 98 uno de los más trágicos, con 3 accidentes. El primero fue en Piura, en marzo, con un saldo de 28 fallecidos. El segundo en mayo, cerca del aeropuerto de Andoas, en el que murieron 74 y sobrevivieron 13 personas. Entre ellos la conocida mujer boa Marta Chuquipiondo. Yo no sé cómo he salido, yo no sé cómo te estoy contando ahorita esto. Por ello le doy gracias a Dios. Nunca salí de la explosión, jamás. Lo único, después de eso, lo que sí me acuerdo es que debo de haber volado y habré hecho un remolino porque a mí me encuentran, yo estaba dentro de la tierra. Y el tercero en agosto, en el que un avión se estrelló cerca de Iquitos y dejó 4 heridos. Después de cada tragedia, los investigadores ponen todo su esfuerzo para averiguar cuáles fueron las causas. Lo frustrante es saber que más del 90% de ellas pudieron evitarse. Era un Boeing 757, moderno avión de Aeroperú, nuestra aerolínea de bandera. Despegó del aeropuerto Jorge Chávez rumbo a Santiago de Chile, pero un descuido convirtió esa noche de 1996 en uno de los días más trágicos de la historia de la aviación nacional. Era el vuelo 603 y estaba al mando del experimentado capitán Eric Schreiber, instructor en jefe de aviones Boeing y jefe de pilotos de la aerolínea, y el copiloto David Fernández Reboredo. Minutos antes, el piloto había hecho la inspección de rutina del aparato y no había notado nada inusual. A las 12:40 de la madrugada, el avión partió con 61 pasajeros y 9 tripulantes. Un minuto después se presentó el primer problema. La alarma de emergencia indicaba que los 3 altímetros estaban atascados. El piloto dio instrucciones al copiloto, pero el indicador de velocidad también dejó de funcionar. Los conductores estaban volando a ciegas.
De pronto, otras alarmas daban datos contradictorios, provocando confusión. El avión no volaba en posición nivelada e iba a exceso de velocidad. Estaban a 60 kilómetros de Lima. Habían decidido regresar, pero debían ser guiados por la torre de control. Lo que no sabían es que los datos del radar eran erróneos, ya que provenían de la computadora del avión. La nave estaba a 300 metros sobre el nivel del mar, mientras el radar indicaba 3.000 metros de altitud. Minutos después recibieron la alarma de vuelo demasiado bajo, pero no sabían si era verdad. Los mandos vibraban y el ruido en la cabina se hacía insoportable. ¿Cómo puede estar volando con esta velocidad si estamos bajando con todo el poder cortado? Irónicamente, el último dato sí era verdadero. Scherer decidió virar hacia el mar para evitar la colisión contra algún cerro. A la 1:11 de la madrugada sintieron el impacto de una de las alas del avión en el mar y Scherer le dijo a la torre: estamos impactando en el agua. ¡Estamos impactando en agua! Les dijeron que se eleven, pero la respuesta fue un silencio absoluto. Murieron 70 personas. No hubo sobrevivientes. Se enviaron equipos de emergencia, pero la oscuridad no permitió ver la nave. Solo un pescador de la zona vio un destello en el horizonte. En la mañana empezó el rescate. Solo se encontraron unos cuerpos flotando. La mayoría estaba a 400 metros de profundidad. Al escucharse las grabaciones, los investigadores concluyeron que hubo una falla en el sistema estático Pitot, que mide la presión del aire para dar los datos de altitud y velocidad, y su obstrucción genera avisos falsos. Buscaron la pieza usando mini submarinos robotizados. Al encontrarla, se enteraron que estos puertos estaban tapados con cinta aislante color aluminio, similar al fuselaje. Se concluyó entonces que en el mantenimiento el personal olvidó retirar la cinta que colocó al pintar la nave. La responsabilidad recayó en el pintor Chacaliaza. Aeroperú se declaró en quiebra y en 2006, 10 años después, los deudos fueron indemnizados. En 1979, el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago era el más transitado del mundo. Aterrizaban y despegaban más de 2.000 vuelos diarios y su personal estaba acostumbrado a que ocurrieran ciertas emergencias. Pero lo ocurrido el 25 de mayo superaría todos los cálculos y sería catalogado el peor accidente aéreo de los Estados Unidos. El vuelo 191 de American Airlines iba a ser operado por un avión DC-10 que iba a ir de Chicago a Los Ángeles. El modelo ya había tenido antecedentes de accidentes fatales, pero esa nave acababa de ser inspeccionada. Por cosas del destino, el veterano piloto Walter Lux, que acababa de aterrizar procedente de Phoenix, Arizona, se puso al mando del DC-10 a solicitud del otro piloto que le pidió cambiar de turno como un favor especial. Eran las 2:45 de la tarde y Walter no pudo avisar a su hijo que no irían a su casa del agua a pescar ese fin de semana. A bordo del avión iban 258 pasajeros y 13 tripulantes. El despegue se realizó a las 3 de la tarde. American 191 despegando. Cuando se encontraban a unos 40 metros del suelo, el copiloto James Dillard notó que estaban perdiendo potencia en el ala izquierda. El controlador del aeropuerto vio que el motor se había desprendido del avión, arrancando parte del ala, pero su nerviosismo le impidió avisar a la cabina del avión. De pronto la aeronave se inclinó hacia la derecha, pero el copiloto logró enderezarla, mientras en el aeropuerto se preparaban para un aterrizaje de emergencia. 20 segundos después volvió a inclinarse hacia la izquierda debido al cambio del centro de gravedad. Luego se produjeron 2 explosiones. El avión fue a una zona habitada y terminó estrellándose allí. Una bola de fuego de 30 metros de altura podía verse desde lejos. Los equipos de rescate llegaron al poco tiempo, pero ya era muy tarde. Los 271 ocupantes fallecieron y al caer sobre 5 casas rodantes, 2 personas más perdieron la vida. La investigación del desastre encontró que los soportes del motor estaban dañados.
Luego se descubrió que los mecánicos de American Airlines usaron métodos no autorizados. Al momento de desprenderse el motor del ala izquierda, se dañó el sistema hidráulico, dejando sin energía instrumentos de la cabina necesarios para controlar la nave. El gobierno de los Estados Unidos multó a American Airlines con $500,000 por mantenimiento defectuoso. Casi 300 muertos en el penoso vuelo 191. Muy bien, vámonos al corte, a la primera pausa del programa, y al volver tenemos otro tipo de accidentes en Perú, en Arabia Saudita, en Tenerife, en muchos lugares más. Las peores tragedias aéreas de la historia. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya la tengo. Háganse un 10 de los lugares que más te gustan de Lima. ¿Por qué no? Ya estamos de regreso en el programa de hoy. Y en este bloque hablaremos de los casi 200 muertos en Sao Paulo, de la tragedia de Lanza en la selva peruana y con el fin de una peregrinación de nigerianos que acabó con muchas muertes en Arabia Saudita. Veamos. Comunicamos una emergencia. Estamos teniendo problemas de control del vuelo. Recibido. Pensé que erais Saudí 738. Cada año la Meca en Arabia Saudita, ciudad natal de Mahoma, recibe a millones de peregrinos de la religión islámica y el aeropuerto Jeddah Rey Abdulaziz está preparado para esta movilización multitudinaria. El 11 de julio de 1991 significaba para 247 fieles nigerianos el regreso a su país luego de haber cumplido con su deber religioso. Los pasajeros del vuelo 2120 de Nigeria Airways eran de pueblos pobres nigerianos. Era un vuelo charter operado por la empresa canadiense Nation Air y el piloto William Allen tenía más de 20 años de experiencia. Otros 13 tripulantes iban en la nave DC-8. El avión partió a las 8:26 de la mañana. De pronto escucharon un ruido fuerte, pero los controles no indicaron alguna anormalidad. Continuaron su ascenso y al minuto y medio se prendieron las luces que indicaron presión baja en la cabina. En ese instante se comunicaron con la torre de control, pero el controlador había recibido un reporte con un problema similar de otro avión. Y esto causó confusión, pues pensó que se trataba de la misma nave, por lo que dio instrucciones erróneas. Cuando perdieron el control hidráulico, decidieron regresar al aeropuerto. En ese instante, la aeromoza se percató de humo en la parte trasera del avión y avisó al mecánico a bordo. Los pasajeros abandonaron sus asientos debido a que no podían respirar mientras el fuego avanzaba. A 19 kilómetros del aeropuerto, la situación en la cabina empeoró más aún. Es recién en ese momento que el controlador de la torre se percató de su error, identificando al vuelo 2120 y empezó a dar instrucciones de aterrizaje. Mientras tanto, el fuego ya había llegado a la sección de pasajeros y algunos cuerpos fueron despedidos fuera del avión. Finalmente, al regresar a la pista de aterrizaje, el DC-8 impactó contra el suelo y explotó. No hubo sobrevivientes. Investigadores canadienses averiguaron las causas del siniestro. Las primeras pesquisas indicaron que las ruedas del tren de aterrizaje reventaron durante la partida. Luego se supo que las ruedas estaban gastadas, pero un ejecutivo de Nation Air ordenó que no se cambiaran para evitar retrasos. Las ruedas mal infladas se pincharon, hubo un recalentamiento y empezó el fuego. Tras el accidente se tomaron varias medidas como instalar sensores de humo y contar con ruedas bien infladas. Nation Air quebró en 1993. Era víspera de Navidad. Julián Kepke y su madre tomaron en Lima el vuelo 508 de Lanza con destino a Pucallpa. Ellas, al igual que otros 91 pasajeros, iban a pasar la Nochebuena en esa ciudad. El vuelo partió con retraso ese 24 de diciembre del 71. Julián Kepke, hija del biólogo Hans Wilhelm Kepke y la ornitóloga Ana María Kepke, ambos alemanes, acababa de terminar la secundaria y se disponía a pasar 3 meses en Iquitos junto a sus padres, jefes del programa de investigación de Historia Natural de la Universidad San Marcos. Cuando
Cuando se encontraban sobrevolando el cielo amazónico, el avión cuatrimotor comenzó a sacudirse debido a una tormenta que azotaba la zona. Los pasajeros estaban nerviosos. El equipaje de mano caía de las cabinas y les ordenaron abrocharse los cinturones. Las sacudidas eran cada vez más fuertes. Julián vio de pronto una luz que atravesó la hélice del motor derecho. Era un rayo. Tras inclinarse hacia un lado, la nave comenzó a caer en picada. El avión se partió en dos y su asiento salió despedido a 2.000 metros de altura. Debido a la espesa vegetación y a estar amarrada a su asiento, la joven de 17 años sobrevivió. Así empezó la segunda parte de su travesía: sobrevivir sola y malherida a la selva. Al despertar, Julián vio cuerpos y restos del avión por todos lados. Tenía una clavícula rota y otras heridas. Luego de despedirse del cadáver de su madre, guardó unos cuantos dulces y empezó a caminar, tratando de recordar los consejos de su padre sobre orientarse en la selva. Ella no sabía que la zona habitada más cercana estaba a 600 kilómetros. Encontró un pequeño manantial con lo que se aseguró de líquido para el resto de su trayecto y siguió su curso para encontrar un río. En los días siguientes tuvo que protegerse del mal clima, de los animales salvajes, y no comió nada por temor a ingerir frutos venenosos. Para el 1 de enero el manantial se había convertido en un río y encontró una canoa a motor. Se roció gasolina en las heridas del cuello, en el que las moscas tornillo habían dejado sus larvas. Al día siguiente fue encontrada por cazadores que la llevaron a su aldea, le dieron comida y le curaron las heridas llenas de gusanos. Julián fue llevada en canoa en un viaje de 10 horas a Tornavista y fue trasladada al hospital de Pucallpa. Ya repuesta y luego de un emotivo encuentro con su padre, dijo dónde estaba el avión de Lanza, pero no se encontraron más sobrevivientes, a pesar que otros 13 pasajeros quedaron con vida luego de caer el avión. La historia de Julián Koepke fue noticia mundial. Su travesía se llevó al cine y ha sido parte de diversos documentales. Hoy, a los 58 años de edad, es una reconocida zoóloga y bióloga radicada en Alemania y ha regresado muchas veces al Perú para estudiar diversas especies de murciélagos. Desacelera. No puedo. ¡No puedo! Una fuerte llovizna caía el 17 de julio del 2007 en Sao Paulo, Brasil. El vuelo 3054 de TAM había partido con 181 ocupantes rumbo a esa ciudad desde Porto Alegre en el Airbus A320. El aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Congonhas estaba programado a las 6:50 de la tarde. En pleno vuelo, el capitán Enrico Stefanini y el copiloto Cliver Lima recibieron la noticia que la pista 35L estaba cerrada por las lluvias. Allí se les dijo a los pasajeros que no se podía aterrizar en Congonhas. El aeropuerto está rodeado de edificios en pleno centro de Sao Paulo sobre una pendiente y su pista principal es corta para los aviones grandes. Luego les dijeron que la pista se había reabierto, pero no sabían que el avión tenía una falla. Volaba sin un elemento que ayuda al mecanismo de freno, y aunque el manual permite volar con ese problema, eso podía dificultar su aterrizaje en esas condiciones. Iniciaron el aterrizaje sobre la mojada pista y activaron el único inversor del motor que funcionaba para iniciar la desaceleración, pero no lograron disminuirla. Mientras tanto, la pista se les acababa. Los pilotos presionaban los frenos de pie sin éxito. El avión giró hacia la izquierda y se estrelló contra un edificio de TAM Airlines y una gasolinera. Una gran explosión seguida por un enorme incendio envolvió al avión y empezó a extenderse en la gasolinera debido al combustible derramado. Los bomberos trataron de sofocar el fuego antes de que llegara a los depósitos de combustible. 200 bomberos trabajaron en las labores de rescate del edificio, ya que no existían probabilidades que los ocupantes del avión hubiesen sobrevivido.
199 personas murieron, incluidas las que se encontraban en la gasolinera y en las oficinas de TAM Airlines. Las pesquisas revelaron errores que contribuyeron a la tragedia. La pista 35L estaba en mal estado porque no tenía un adecuado sistema de canalización que evitara la formación de charcos, pero la verdadera causa fue un mal procedimiento de aterrizaje del capitán Stefanini, que por error dejó una palanca de empuje en su máxima potencia. Ese es considerado hasta hoy el peor accidente aéreo de América Latina. Vamos a la pausa y venimos con la tragedia en el mar de Río de Janeiro, con la colisión de Tenerife y con la caída del Fokker F-27 de Alianza Lima en el mar de Ventanilla. Ya regresamos. Las peores tragedias aéreas de la historia. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Los 10 futbolistas peruanos que tuvieron todo para triunfar, pero por alguna extraña razón fracasaron en el intento. Ya estamos de regreso en el programa de hoy y en este bloque el choque de dos aviones en el aire, un accidente en medio de la guerra entre Irán e Irak y una tragedia en el mar de Río de Janeiro. Veamos. El avión partió de Río de Janeiro la noche del 31 de mayo del 2009 llevando 216 pasajeros y 12 tripulantes. El comandante Marc Dubois y sus dos copilotos, Pierre Bonin y David Robert, eran los encargados de pilotear el moderno Airbus A330. Todo parecía estar en calma hasta que poco después de la 1:30 de la mañana se tropezaron con una tormenta. 30 minutos más tarde el piloto decidió tomarse un descanso y dejó el mando a los dos copilotos. 10 minutos más tarde, cerca de la línea ecuatorial, Bonin avisó a la tripulación que permanezcan sentados porque el avión se sacudiría por la inminente tormenta eléctrica. Pero lo que los copilotos veían en su radar climático era una pequeña tormenta que estaba muy próxima a ellos y que les impidió darse cuenta de que más adelante los esperaba una tormenta de 400 kilómetros de extensión. A esa hora, la torre de control brasileña no tenía comunicación con la aeronave. Cuando la situación se agravó, el piloto automático se apagó. Entonces los copilotos debieron tomar el control manual de la nave. En ese instante, otra alarma empezó a sonar indicando que el avión volaba demasiado lento. Bonin, en medio de su nerviosismo, jaló la palanca hacia atrás, elevando la nariz del avión cuando debió hacer todo lo contrario. A partir de entonces ocurrieron varios errores. El capitán se acercó a la cabina, pero no ayudó mucho. Minutos después, el vuelo 447 se estrelló en medio del Atlántico. Ante la desaparición del avión en la pantalla del radar, la nave fue reportada desaparecida e iniciaron su búsqueda. Recién el 6 de junio, 2 cadáveres y una maleta fueron hallados flotando en el Atlántico, lo que indicaba que la nave había sido localizada. Al día siguiente se encontraron más cadáveres y luego eran 44 cuerpos los recuperados, así como la cola del avión. La búsqueda continuó durante meses, llegándose a encontrar más víctimas y otras partes del avión. Finalmente, en mayo del 2011 fueron recuperadas las 2 cajas negras. Las investigaciones aún continúan. En julio del 2012 eran 75 los cadáveres recuperados. El resto aún está dentro del avión sumergido. El hallazgo de las cajas negras reveló que hubo fallo técnico, pero también errores humanos. El piloto automático se anuló después de un fallo en el altímetro y en los sensores de velocidad debido a un congelamiento. A mediados de 1988, la guerra entre Irán e Irak estaba terminando luego de un conflicto de 8 años. Por entonces, un crucero lanzamisiles de la Marina norteamericana luchaba contra una cañonera iraní en el Golfo Pérsico. De pronto vieron en el radar que un avión se aproximaba. Era el vuelo 655 de Iran Air. El avión de pasajeros de Iran Air despegó el 3 de julio rumbo a Dubái, en Emiratos Árabes. Para llegar a su destino cruzó una zona en la que el lanzamisiles norteamericano Vincennes se encontraba en combate. Cuando el radar captó la proximidad del Airbus iraní, no se sabía qué clase de aeronave era. Para salir de dudas, el barco buscó comunicación, pero al no obtener respuesta llamaron al avión por la frecuencia de emergencia aérea internacional, pero fue en vano.
Con el avión cada vez más cerca, el radar norteamericano captó que se trataba de un caza F-4 iraní. Eso alertó al crucero, que se preparó para un ataque enemigo. Pidieron permiso para disparar si el avión seguía acercándose. Cuando el vuelo 655 estaba a solo 35 kilómetros, intentaron comunicarse y advertirle que dispararían contra él. Al ver que el avión seguía aproximándose, tomaron una decisión. El capitán William Rogers dio la orden de lanzar 2 misiles. El vuelo 655 y sus 290 ocupantes fue derribado de inmediato. La televisión iraní mostró la zona del siniestro y el rescate de los muertos, conmocionando al mundo entero. Hubo protestas en contra del gobierno de los Estados Unidos y se inició una investigación. Estas indicaron que el radar había sido mal manipulado y captó la señal de otro avión. Además, se supo que el Airbus no respondió a los llamados porque se hicieron en una frecuencia que no pudieron captar. Durante las llamadas de emergencia, los oficiales norteamericanos no fueron muy claros y el capitán iraní pensó que se trataba de una comunicación a otro avión. También se pensó que el avión descendía para atacar, cuando en verdad hizo todo lo contrario. George H.W. Bush, vicepresidente de Ronald Reagan, defendió a su país frente a las Naciones Unidas diciendo que fue un incidente de guerra y se negó a disculparse. Tiempo después, el acceso a documentos confidenciales reveló que durante el incidente la Vincennes estaba en mar iraní y no en aguas internacionales. Es decir, que no se encontraba en la ubicación correcta y que por eso el Airbus pasó cerca de ellos. En 1996, Estados Unidos pagó a Irán $68 millones en compensación a las víctimas. Todo comenzó la tarde del 23 de noviembre de 1996, cuando el vuelo 763 de Saudi Arabian Airlines, con 289 pasajeros y 23 tripulantes a bordo, despegó del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi a las 6:32 rumbo a Arabia Saudita. En ese mismo momento, el vuelo 1907 de Kazajistán Airlines, con 27 pasajeros y 10 tripulantes, iba en sentido contrario, de Kazajistán hacia Nueva Delhi. Vika Dutta, controlador de tráfico aéreo del aeropuerto de Nueva Delhi, autorizó al capitán del vuelo 763 despegar. Todo ocurría sin novedad y el avión fue ascendiendo hasta alcanzar los 14.000 pies de altura. Mientras tanto, el vuelo 1907 comunicó su proximidad al aeropuerto para iniciar instrucciones de aterrizaje. Estaban a 119 kilómetros de distancia y sobrevolaban el mismo espacio aéreo que el avión de Saudi Arabian Airlines, pero en sentido contrario. Dutta les dio instrucciones de bajar a 15.000 pies y advirtió a sus tripulantes la cercanía del Boeing 747. 8 minutos después, desde la torre de control intentaron advertir de la proximidad, pero ninguno de los pilotos respondió. El Boeing 747 de Saudi Arabian Airlines y el Ilyushin 1176 de Kazajistán Airlines chocaron en el aire sobre los campos de Charki Dadri en Nueva Delhi. En el momento de la colisión, el Ilyushin cortó con su ala izquierda la sección trasera del Boeing, provocando una enorme explosión. Los 349 ocupantes de las 2 naves perecieron. En las investigaciones se supo que ambas naves se aproximaron con una diferencia de 1.000 pies. Dutta solo advirtió al Ilyushin de Kazajistán Airlines de esta cercanía, y los expertos dijeron que debió avisar a las 2 naves. Al revisar la caja negra del Ilyushin, se descubrió que iba por debajo de los 15.000 pies. Este error humano provocó la colisión. Otro aspecto que influyó fue que el aeropuerto de Nueva Delhi solo tenía una pista, por lo que los aviones llegaban y salían por el mismo espacio. De las catástrofes aéreas, la colisión de 2 aviones es quizá la más improbable, pero la ciudad india de Charki Dadri fue testigo del juego del destino. Hoy, Kazajistán Airlines ya no existe. Esta tragedia es considerada la peor colisión en el aire de la historia. Impresionante el choque de 2 aviones, realmente. Vamos a la pausa y venimos con la colisión de Tenerife y con la tragedia que enlutó al fútbol peruano. Esto es 10. Las peores tragedias aéreas de la historia.
Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Me gustaría ver un 10 en los mejores éxitos de José José. Ya estamos en la recta final del programa y en este bloque, 520 muertos en Tokio y una tragedia que enlutó al país entero. La caída del Fokker F-27 que traía a Alianza Lima en el mar de Ventanilla. El Boeing 747 de Japan Airlines despejó del aeropuerto internacional de Haneda en Tokio rumbo a Osaka a las 6:12 de la tarde del 12 de agosto de 1985 con 509 pasajeros y 15 tripulantes. Mientras sobrevolaban la bahía Sagami, solo 12 minutos después, la mampara de presión trasera, pieza que impide que el aire presurizado del avión salga por la cola del aparato, empezó a fallar, provocando la pérdida de estabilidad de la aeronave. Luego de la rotura de esta pieza se abrió una grieta de 2 metros cuadrados en el fuselaje. El techo en la zona de los baños se abrió y el alerón de la cola se desprendió. El aparato empezó a elevarse y descender de forma constante hasta que cayó en picada desde 4.000 pies y se estrelló en el monte Tagamagahara a 100 kilómetros de Tokio. Un helicóptero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos partió de una estación militar cercana a inspeccionar la zona y reveló que no había sobrevivientes. A la mañana siguiente, brigadas de rescate japonesas llegaron al lugar y encontraron a 4 mujeres con vida. Una azafata y 2 pasajeras, madre e hija, estaban en la parte trasera del avión y una niña de 12 años fue encontrada en la rama de un árbol. Si el rescate empezaba más temprano, se habrían encontrado más sobrevivientes. El informe de las investigaciones determinó que la mampara de presión trasera se dañó debido a que luego de un accidente ocurrido en el 78, la reparación realizada por la Boeing fue defectuosa, pues solo colocó una hilera de remaches y no 2 como se necesitaba. Los investigadores también establecieron que no hubo falla humana y que por el contrario su lucha durante 30 minutos por controlar el avión fue asombrosa. La compañía asumió su responsabilidad. Pese al incidente, se demostró que el Boeing 747 no presentaba fallas, ya que el problema fue un asunto de negligencia de los mecánicos. La Japan Airlines también sufrió las consecuencias. Afrontó la baja de sus reservas, el presidente de la aerolínea renunció y uno de los directores se suicidó. Durante los 30 minutos que duró el trabajo de los pilotos por salvar la emergencia, varios pasajeros tuvieron tiempo de escribir mensajes a sus seres queridos. En total hubo 520 fallecidos y es considerado el segundo peor accidente aéreo de todos los tiempos. ...8 de diciembre de 1987... En el Fokker F-27 fletado a la Marina de Guerra del Perú viajaba un triunfante equipo íntimo que se encontraba en su mejor momento liderando el campeonato. Retornaba de Pucallpa sin imaginar que habían tomado un viaje sin retorno. Se dio una tragedia que difícilmente vamos a poderla olvidar. 19 años después de la tragedia, un revelador informe destapó una serie de irregularidades que señalaban al piloto y copiloto como los culpables directos del accidente y demostraba que hubo negligencia al poner al mando personal que no tenía experiencia en vuelos nocturnos. Ese martes, el equipo aliancista y su personal técnico debieron partir de Pucallpa a las 5:20 de la tarde, pero por retraso del responsable de la taquilla partieron a las 6:30. Cuando el avión se encontraba ya a pocos minutos de aterrizar en Lima, se procedió a bajar el tren de aterrizaje. Eran las 8:02 de la noche y uno de los indicadores del panel señalaba que el tren de aterrizaje ubicado en la nariz del avión estaba inseguro. Ese fue el punto de partida para el fatal desenlace. El piloto, teniente Edilberto Villa, sobrevoló la pista de aterrizaje a fin de que verifiquen la posición del tren de nariz, pero otros hechos se fueron sumando. Tanto el piloto como el copiloto no sabían qué hacer en estos casos, por lo que se tuvo que consultar el manual de operaciones, que además estaba en inglés, idioma que ninguno de los dos conocía. El piloto hizo un par de veces la maniobra de inclinar hacia adelante de forma brusca la aeronave con la intención de que esto bajara el tren de nariz, y esto puso nerviosos a los pasajeros. Una evaluación anterior arrojó que el piloto se desorientaba en una situación de estrés, lo que seguramente fue el motivo para que entregase los controles al copiloto. El copiloto, una vez tomado el control, insistió en pasar una segunda vez por la pista, a pesar de haber recibido de la torre de control la verificación de que los 3 trenes de aterrizaje estaban abajo.
La inexperiencia del copiloto dificultó la tarea de disminuir la velocidad. Ni el piloto ni el copiloto se percataron de lo que indicaba el altímetro. El piloto, que conducía a ciegas, tomó los controles, niveló ligeramente las alas e impactó en el mar. Eran las 8:14 de la noche. Muchos de estos detalles se omitieron en el informe de febrero del 88, pretendiendo ocultar hechos tan importantes como que la ruta Pucallpa-Lima solo se hacía de día. Solo el piloto se salvó ese día, irónicamente. Los otros 43 ocupantes perdieron la vida. La historia se escribe de esa manera, es algo de hasta ahora. Van a pasar los años y pasarán, pero nadie se va a olvidar de esa generación de grandes jugadores de Alianza Lima. Alianza Lima perdió 16 jugadores, 6 miembros del cuerpo técnico liderados por Marcos Calderón, 4 auxiliares y 8 miembros de la barra. El mar fue poco a poco devolviendo sus cuerpos en medio del dolor de familiares, amigos, hinchas y todo aquel que se sintió conmovido ante la tragedia. El 27 de marzo de 1977, una bomba explotó en el aeropuerto de la Gran Canaria y los vuelos que debían aterrizar fueron desviados al aeropuerto de Tenerife. Ese aeropuerto es pequeño, con una pista de aterrizaje y muy poco tráfico. Ese día del atentado hubo una gran congestión. Entre las 5 naves desviadas estaban los aviones Pan Am, vuelo 1736 que venía de Los Ángeles, y el KLM vuelo 4805 proveniente de Ámsterdam. Mientras estaban en el aeropuerto, el KLM llenó sus tanques con 55.000 litros de combustible. Cuando el aeropuerto fue reabierto, el piloto de Pan Am no podía partir debido a que el KLM le impedía el acceso. Luego empezó la movilización de los aviones mientras una densa neblina cubría el lugar. El KLM, con 248 ocupantes, empezó a movilizarse hacia un extremo de la pista, esperando el despegue. Los controladores no podían ver a los aviones desde la torre por la neblina y el aeropuerto no contaba con un radar de tierra. Siguió el turno de Pan Am, que recibió la orden de movilizarse, llegar a la tercera salida y esperar. Por error de visibilidad o porque debía ser una maniobra difícil, el avión se pasó de largo y continuó hasta la salida 4. Más allá, el KLM dio un giro de 180 grados y se puso en posición de despegue. A las 5:06 de la tarde, el capitán de KLM empezó a avanzar y pidió a su copiloto que comunique a la torre de control. Este lo hizo de manera poco clara y la respuesta fue que espere a que el Pan Am confirme pista libre. Mientras tanto, el Pan Am, con 396 ocupantes, venía en sentido contrario por la misma pista. El capitán Grubbs observó entre la neblina que el jumbo del KLM se aproximaba. Viró a la izquierda tratando de esquivarlo, mientras que el KLM trató de alzar vuelo. El choque fue terrible. La parte frontal del KLM se incrustó contra el Pan Am. Los motores golpearon la parte trasera, matando a todos los ocupantes. En la torre de control oyeron 2 explosiones. Era el KLM que, tras ascender, se estrelló contra el suelo y 150 metros más allá se produjo un incendio que acabó con sus ocupantes. Hubo 61 sobrevivientes. Las investigaciones determinaron que los errores de ambos pilotos y la inexperiencia del operador de la torre causaron la tragedia. Otros factores como la neblina y la carga de combustible del KLM influyeron en el siniestro. Esa noche murieron 583 personas. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy.